Antes del MVP, de los contratos, del premio al mejor sexto hombre, del draft e incluso de la barba, James Harden se abrió camino hacia su sueño a través del trabajo duro y la autosuperación. En este video viajaremos al pasado para contarte la historia de uno de los jugadores más impresionantes y controversiales que tiene la NBA. James Edward Harden Jr. nació el 26 de agosto de 1989 en Compton, Los Ángeles. Es hijo de Moncha Willis y de James Harden Sr., pero los problemas con la ley de su padre hicieron que el pequeño James fuera criado solo por su madre y sus hermanos. He was in jail, so, we really didn't spend, time together at all. I mean, he would get out on occasions or whatnot, but it was just like, it was pointless. Because I had no trust in him, I had no faith in him. Creció en uno de los barrios más peligrosos del país, un lugar en el que los sonidos lo dicen todo. You always hear an ambulance, sometimes you would hear the shooting and stuff. Gangbanging, drive-bys, drug dealers, robberies. And the riots. Walk out your door and you see fires going on and people running right past you. I mean, we see a lot of things. Pero el joven Harden tenía una sola cosa en la cabeza y normalmente un aro entre ceja y ceja. I would always just go out there and just shoot. That's what I did. That was my job. And I would be out there till like 1:30, 2 in the morning just shooting. Just playing. Arteaga sería el secundario elegido. En sus inicios, Harden era un tirador confiable, pero su juego no iba más allá de eso. Sufría de asma, era lento y obviamente estaba lejos de ser la primera opción del equipo. Sin embargo, jamás perdió la confianza en sí mismo y su sueño se convirtió en una obsesión. He already knew what he wanted to do. Mama, I'm going to the NBA. So I'm just sitting back in my mind saying, oh God, I hope this boy can make it to the NBA. Because he doesn't have a plan B. I felt like I was going to be a star one day. Didn't know when, but I knew one day it would happen. Con el desarrollo físico vino la explosión y James Harden ya no era una opción más en el catch and shoot, sino más bien el líder del equipo. Un líder con un estilo hecho a imagen y semejanza de una superestrella internacional. He started to put the ball a little more on the floor in high school. We always would be like, oh, you're the next Manu Ginobili. Manu was the best with the Euro step, and I really think he emulated him a lot. Promedios de más de 18 puntos, casi 8 rebotes y 4 asistencias, la invitación al McDonald's All-American y el interés de muchísimas universidades, sobre todo las de California. Harden pudo elegir quedarse en su hogar, pero decidió mudarse a Arizona y en el desierto fue donde nació su aspecto más característico. I started growing a beard my sophomore year in college. It made me look older in college, so that was one of the big things that I really liked about it. Mom's making me cut my beard. They said it was getting too long. Well, before I used to tell James, when you gonna cut your beard? Can you cut your beard? And then I just gave up. I just got that towel and I just threw it down. I gave up. Luego de 12 estupendas temporadas vistiendo la camiseta de los Sun Devils, Harden confirmó lo que le había dicho a su madre apenas unos años atrás. The Oklahoma City Thunder select James Harden of Arizona State University. Pero su rol en Oklahoma City va a ser muy distinto al que tenía en mente. I felt like I should have been the starting two guard, but it wasn't the case. I came off the bench, so once again I just had to be humble and just continue to work. Harden aceptó su condición de sexto hombre y lo hizo de tal manera que en 2012 se convirtió en el segundo jugador más joven en lograr el premio. Ese año OKC alcanzó las finales de la NBA gracias a sus jóvenes estrellas, pero cayó ante el Miami Heat del Big Three. Llegaba el momento de renovar su contrato, pero ni la franquicia ni el jugador pudieron ponerse de acuerdo. It was like an afternoon phone call, so like 4 o'clock, and I had to, an hour or so to make my decision, whether I wanted to take the offer or not. And I'm thinking to myself, this is the most money I've ever made in my life, and you're giving me a short amount of time to decide, and it wasn't enough time for me. Finalmente, Harden recibió la noticia que cambiaría por completo su carrera. Sam Presti called me and just said that, sorry, we love you, but, we traded you to the Houston Rockets. That was, a very, very sad night. What did you think when the phone call ended? I went home, laid down, and just started tearing up.
Harden fue All-Star en cada una de sus primeras 4 temporadas con los Rockets. Su desempeño lo convirtió en candidato regular al MVP. No obstante, fue la llegada de Mike D'Antoni al banquillo de Houston lo que lo elevó a un nuevo nivel, uno pocas veces visto. La Barba ocupó el rol de base y sus promedios de asistencias se dispararon, mientras que su importancia en el funcionamiento del equipo aumentaba constantemente. Luego de 2 campañas quedándose en la puerta de la gloria, Harden escribió su nombre en la historia grande de la NBA. And the Kia NBA Most Valuable Player goes to James Harden, the Houston Rockets. Y estuvo a punto de hacer algo que nadie más hizo luego: liderar a un equipo hacia el triunfo contra aquellos Golden State Warriors de Stephen Curry y Kevin Durant con todas sus figuras sanas. La lesión de Chris Paul y un Game 7 fatídico en el que los Rockets fallaron 27 triples seguidos fue lo que impidió que concretara la hazaña en las finales del oeste. Pero a veces el deporte es contradictorio y ni las grandes actuaciones evitaron las críticas hacia su juego. Wins aren't there, so people are saying, he's getting the stats, but they aren't winning. What is it? What's going on? Whether it's, he can't play defense or, he doesn't pass the ball or he's not a winner. I hear it all. I don't pay attention to it. Great leaders and Hall of Famers aren't built when things are going extremely well. La temporada 2018-2019 fue única en la historia de la liga. Harden anotó 30 o más puntos durante 32 partidos consecutivos, la segunda mejor racha de todos los tiempos. Se convirtió en el segundo jugador después de Michael Jordan en sumar 2.700 puntos, 500 rebotes y 500 asistencias en una temporada. Anotó 50 o más puntos en 9 ocasiones y promedió 36,1 puntos, 6,6 rebotes, 7,5 asistencias y 2 robos por juego, siendo esta la 7ª mayor marca en puntos para un jugador en un curso, una cifra que supuso la 3ª ocasión en la que un deportista alcanzaba o superaba las 36 unidades de media. Sí, apenas Chamberlain y Jordan lo habían hecho hasta ese entonces. La campaña 2019-2020 también fue histórica. Harden continuó por la senda del dominio anotador, con números que en ciertos casos solamente había logrado Will Chamberlain. Finalmente se quedó en 34,3 puntos, consagrándose como scoring champ por 3ª vez consecutiva y demostrando por qué era considerado uno de los mayores referentes ofensivos de todos los tiempos. Sin embargo, el éxito individual no se tradujo en logros colectivos en ningún caso. Durante ambas ediciones de los playoffs, los Rockets cayeron ante el conjunto que luego representaría a la Conferencia Oeste en las finales, y la idea de que las chances de competir por el anillo ya se habían agotado entró de lleno en la cabeza de Harden. Finalmente, luego de varias semanas en las que se discutieron cosas como su estado físico, las libertades que la franquicia le había dado desde que se convirtió en una superestrella, su compromiso con el trabajo y demás, el perimetral logró lo que quería: ser traspasado. Puso rumbo a Brooklyn para conformar el Big 3 más talentoso ofensivamente hablando en toda la historia de la NBA, uno que también tendría a Kyrie Irving y a su ex compañero Kevin Durant, y que necesitaría de su versión point guard. Las expectativas generadas por los Nets eran tan altas que cualquier resultado que no fuera a ganar un campeonato sería visto como un fracaso absoluto. Y la realidad es que el rendimiento del equipo cuando las 3 superestrellas estuvieron en cancha fue incluso mejor de lo esperado, con Harden como generador primario y un dominio ofensivo innegable, pero terminó quedándose en un what if gigantesco. Entre lesiones, problemas extradeportivos y decisiones personales sobre la vacunación, apenas compartieron pista en 16 partidos. La primera temporada los puso en semifinales de conferencia, a un game winner de avanzar a las finales del este y tumbar a Milwaukee Bucks, pero el mundo de la liga recordará esa serie por lo hecho por KD, quien básicamente se puso el plantel al hombro luego de que Irving y Harden se lesionaran. A partir de allí fue todo un desastre. Durant siguió ausentándose por problemas físicos. Kyrie disputó apenas 29 enfrentamientos por el mandato vacunatorio de Nueva York, y Harden, quien también arrastraba una lesión en el tendón de la corva, sintió que el proyecto no iba hacia ningún lado, así que decidió pedir el traspaso, el segundo en 3 temporadas, con todo lo que eso implicaba para su imagen mediática y la percepción sobre su compromiso. El objetivo
objetivo, mudarse a la organización a la que supuestamente deseaba ir desde que solicitó el trade en Houston, Philadelphia 76ers, un equipo que contaba con un anotador de élite como Joel Embiid, pero que necesitaba con urgencia a un creador ofensivo y que, además, buscaba desprenderse cuanto antes de Ben Simmons, pero que por sobre todas las cosas tenía como presidente de operaciones a Daryl Morey, el general manager de su etapa en los Rockets, con quien había construido una relación muy fuerte, ese que traspasó por él cuando estaba en OKC, una especie de padre en el mundo de la NBA. Y así fue. En septiembre de 2022, Harden fue traspasado a Philly para unir fuerzas con el camerunés y buscar el único logro que le faltaba a su carrera, el campeonato. Pero aquel primer año no fue el esperado. Harden nunca pudo estar sano y si bien los Sixers dieron muestras de su potencial, cayeron en segunda ronda de los playoffs ante Miami Heat. En este lapso posterior a la etapa en los Rockets, la Barba eliminó algunas de las críticas infundadas que se le hacían a su juego. Por ejemplo, la de que solo era capaz de anotar compulsivamente sin involucrar al resto. Promedió más de 10 asistencias en cada una de esas campañas y mejoró considerablemente el ataque de sus franquicias con su presencia. Sin embargo, el debate principal sobre su figura se mantuvo. No es un ganador, no se compromete, no se sacrifica por el bien común, aunque sus acciones más recientes parecen ir también en contra de eso. Antes de comenzar la campaña 2022-2023, decidió cortar $15 millones de su salario para que Filadelfia pudiera tener flexibilidad monetaria y así hacer movimientos que reforzaran el roster. Mientras tanto, se enfocó en completar una off-season de recuperación física y reacondicionamiento de su cuerpo, y los resultados están a la vista de todos. A pesar de que se perdió 14 partidos en el inicio del curso, ha encontrado la versión que este nuevo desafío le demanda. Lidera la NBA en asistencias por partido, registra una eficiencia al triple que no conseguía desde sus años en Oklahoma City, está realmente atento en el costado defensivo y la ofensiva mejora cuando la pelota pasa por sus manos. Philly es uno de los mejores conjuntos del torneo. Pese a ello, absolutamente todos sabemos que el debate sobre su legado apunta hacia un único contexto: la postemporada. Un lugar en el que los Sixers no triunfan desde 1983 y en el que los equipos de Harden jamás han podido alcanzar la gloria. Pero él conoce lo que es ir contra lo establecido. Lo hizo cuando pasó de ser ese jugador de rol con asma al líder de su escuela, del sexto hombre a la estrella y de la estrella al MVP. Solo el destino sabe si será capaz de torcer la narrativa a su favor una última vez, en el escenario más complejo de todos y ante la inesquivable mirada de la historia, esa que para bien o para mal termina poniendo a cada uno en el lugar que le corresponde.